Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Bien, entonces tenemos una clase más o menos corta, empezaremos a hablar de enfermedades del pericardio, ¿no? El pericardio, como ustedes saben, es un saco de doble membrana que forma una cavidad virtual. La doble membrana está compuesta en primer lugar por el pericardio visceral, que está pegado al corazón, y el pericardio parietal. Entre ambos se encuentra líquido, hay líquido que más o menos es de 15 a 50 mililitros y que en realidad es un ultrafiltrado de plasma, ¿no? El pericardio normal tiene varias funciones. Previene la dilatación súbita de las cámaras cardíacas, especialmente del lado derecho del corazón, durante situaciones como el ejercicio o la sobrehidratación. Por otro lado, favorece el mantenimiento del corazón en su posición normal, minimiza el roce del corazón con otras estructuras y aparentemente o probablemente retarda la expansión de infecciones pulmonares o pleurales hacia el corazón. A pesar de todas estas funciones buenas, funciones adecuadas, la ausencia congénita o quirúrgica del pericardio no es incompatible con la vida. Ocasionalmente puede existir un defecto parcial del pericardio del lado izquierdo, a través del cual puede protruir la aurícula izquierda y muy rara vez herniarse y estrangularse y producir muerte súbita. La pericarditis aguda, es decir, la inflamación aguda del pericardio, es la forma patológica de afección más común de la membrana pericárdica, ¿no? Podemos clasificar la pericarditis aguda desde diferentes puntos de vista. Una clasificación clínica nos habla de pericarditis aguda cuando tiene una evolución menor de 6 semanas, y esta puede ser fibrinosa o puede tener derrame, que puede ser seroso o sanguinolento. La subaguda es cuando hablamos de una evolución de 6 semanas a 6 meses, y esta puede ser con derrame constrictiva o constrictiva. Y la pericarditis crónica, ¿no? La pericarditis crónica, cuando tiene la inflamación, la pericarditis, una evolución de más de 6 meses. Esta puede ser constrictiva, efusiva o adhesiva, ¿no? Efusiva quiere decir con derrame, o adhesiva que tiene fibrina pero no es constrictiva. Una clasificación etiológica de la pericarditis aguda es un poco más complicada, pero podemos tener en cuenta la frecuencia con la que se presenta esta enfermedad, o las causas más frecuentes que ocasionan la pericarditis aguda, ¿no? Tenemos la pericarditis aguda de origen infeccioso, producido generalmente por virus. Los virus que están aquí, el Coxsackie, el ecovirus, el virus de las paperas, el adenovirus, el virus de la hepatitis y del SIDA, son capaces de producir pericarditis infecciosa de origen viral, que es la forma más frecuente de pericarditis infecciosa. La pericarditis piogénica, el neumococo, el estreptococo, el estafilococo, son las causas más frecuentes. Después vienen otras bacterias un poco menos frecuentes. La pericarditis por tuberculosis, ¿no? También es una causa muy frecuente, sobre todo en nuestro país y especialmente en nuestra región. Puede haber pericarditis por hongos, ¿no? Que son menos frecuentes, y otras infecciones sifilíticas y hasta parasitarias, como ven ustedes ahí. El pericardio se puede inflamar agudamente, ¿no? Por causas no infecciosas, como por ejemplo la pericarditis del infarto agudo del miocardio, la pericarditis de la insuficiencia renal o pericarditis urémica. Una causa frecuente es la pericarditis neoplásica, que muy frecuentemente es de origen metastásico. Rara vez los tumores primarios del hígado, sobre todo malignos, benignos o malignos, son relativamente raros. No, el mesotelioma es generalmente el más frecuente, pero son relativamente raros. La pericarditis neoplásica, en la mayoría de los casos, es metastásica, es decir, es de origen generalmente por un cáncer pulmonar, un cáncer de mama, linfoma o leucemia. De ahí existen una serie de causas que nos pueden producir inflamación del pericardio. La pericarditis del mixedema o del hipotiroidismo
el colesterol, el quilopericardio, traumática, ya sea por traumatismo cerrado o abierto, la disección aórtica, la pericarditis post-irradiación y otras causas, ¿no? Otras causas también de pericarditis aguda no infecciosa son aquellas relacionadas a hipersensibilidad o a fenómenos de autoinmunidad. Dentro de esta está la que ya hemos hablado, la pericarditis de la fibra reumática. Si se acuerdan, nosotros hemos dicho que la carditis que sufre el paciente con fibra reumática es una pancarditis, se afecta pericardio, miocardio y endocardio, ¿no? Entonces, pericarditis de la fibra reumática, la pericarditis de las enfermedades del colágeno, especial y muy frecuentemente la pericarditis del lupus eritematoso, pero están otras enfermedades del colágeno como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva. Nuevamente se menciona fibra reumática aguda, la granulomatosis y la poliangiitis, ¿no? La pericarditis inducida por drogas, el uso crónico de procainamida, hidralazina, fenitoína, isoniazida, minoxidil, anticoagulantes y metisergida también nos puede producir pericarditis. Sobre todo la fenitoína, la procainamida y la hidralazina nos producen un síndrome tipo lupus eritematoso sistémico. Y está la pericarditis post-injuria cardíaca, ¿no? Es la pericarditis post-infarto del miocardio, el famoso síndrome de Dressler, la pericarditis post-pericardiotomía y la pericarditis post-traumática, ya sea por traumatismo cerrado o abierto de tórax. Como les dije, la pericarditis aguda es el proceso patológico que con mayor frecuencia afecta al pericardio. Acabamos de revisar la clasificación clínica y la clasificación etiológica. Todas estas formas de pericarditis que hemos revisado tienen manifestaciones clínicas que pueden presentarse en toda su magnitud en cada una de estas, o algunas presentan solamente ciertas manifestaciones. Lo cierto es que las pericarditis suelen tener por lo menos, suelen tener las siguientes manifestaciones: el dolor, el frote pericárdico, las alteraciones electrocardiográficas y el derrame pericárdico, ¿no? El derrame pericárdico, son manifestaciones de muchas formas de pericarditis aguda. Estas manifestaciones pueden presentarse en toda su magnitud en una forma de pericarditis y solamente algunas en otras formas de pericarditis aguda. En dolor, por ejemplo, el dolor de la pericarditis aguda suele ser bastante frecuente en las pericarditis infecciosas, en las pericarditis producidas probablemente por fenómenos autoinmunes o de hipersensibilidad, y suele estar ausente en las pericarditis neoplásicas, en la pericarditis post-irradiación, por ejemplo, suele estar ausente en la pericarditis neoplásicas post-irradiación y en otras formas de pericarditis, ¿no? Pues es muy frecuente en las pericarditis infecciosas y en la pericarditis agudas secundarias a procesos inflamatorios o de autoinmunidad. Característicamente, el dolor puede tener unas manifestaciones muy similares al dolor producido por la isquemia miocárdica. El dolor puede ser retroesternal o puede ser precordial. Retroesternal o puede ser precordial. Puede ser de características opresivas, generalmente es intenso y puede llegar a ser invalidante. Debido a que la pericarditis aguda suele asociarse a algún grado de pleuritis, característicamente el dolor de la pericarditis aguda puede incrementarse con los movimientos respiratorios o con la tos. Otra característica del dolor de la pericarditis aguda es que se incrementa cuando el paciente se pone en decúbito dorsal y mejora cuando el paciente se sienta. Estas dos últimas características nos puede ayudar a diferenciar este cuadro clínico del infarto agudo del miocardio, que es un diagnóstico diferencial con el cual frecuentemente se confunde la pericarditis aguda. Luego, la irradiación a veces es muy parecida a la del infarto agudo del miocardio. Puede irradiarse a ambos miembros, a ambos hombros, a los miembros superiores, a ambos hombros, pero se irradia hacia el trapecio, cosa que nunca ocurre hacia el borde del trapecio, cosa que no ocurre en el paciente con infarto de miocardio.
El diagnóstico diferencial o la diferenciación con infarto de miocardio puede llegar a ser un poco más difícil, inclusive porque se pueden encontrar troponinas elevadas en el paciente con pericarditis aguda. Se asume que esta elevación de las troponinas es debido a la inflamación del músculo que se encuentra por debajo del epicardio, es decir, por debajo del pericardio visceral, que es el epicardio, y se puede producir cierta lesión de los miocitos. Esto eleva troponinas. Sin embargo, la elevación de troponinas nunca es tan alta como en el infarto del miocardio. Y dos, suele haber una discordancia entre la elevación de las troponinas y los cambios electrocardiográficos que suele presentar la pericarditis aguda. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa, hay que saber hacer la semiología del dolor cuando uno evalúa a un paciente con dolor torácico. No hay que pensar únicamente en infarto de miocardio, sino un diagnóstico diferencial del infarto de miocardio suele ser la pericarditis aguda. Otra característica de la pericarditis es que los pacientes pueden desarrollar frote. El frote es un ruido rasposo, muy similar a arrugar un papel, como dice la gente, que se ausculta y que tiene 3 tiempos. Nos puede hacer pensar de que se trata incluso de un ductus arterioso. Además, también otros dicen que se parece el frote a el ruido que produce el frotar nuestro cabello uno contra otro alrededor del oído. Ese ruido es muy, muy característico de frote pericárdico. Algunas características del frote pericárdico son muy importantes. Es un signo inconstante. Puede escucharse en la mañana y en la tarde ya no se escucha. Y para escucharlo mejor hay que escucharlo con el paciente en expiración forzada, sentado y con el tórax inclinado hacia adelante. Otra característica importante de la pericarditis aguda son los cambios electrocardiográficos, que evolucionan más o menos en 4 estadios, ¿no? Estos cambios electrocardiográficos se caracterizan por lo siguiente, por una elevación difusa del segmento ST. ¿Qué afecta esta elevación? Afecta fundamentalmente a 2 o 3 derivaciones de los miembros, como ven ustedes aquí, en D1 y en D2, y en ABF, D1, D2 y en ABF, incluso un poquito en D3 podríamos ver, ¿no? La elevación del segmento ST tiene esta característica, una concavidad hacia arriba. Aquí tenemos 3 derivaciones afectadas, D1, D2 y ABN, ¿no? Y de B2 hasta B6, elevación difusa del segmento ST. Eso nos ayuda a diferenciarlo del infarto del miocardio, en la que la elevación es regional, no es difusa, es regional, ¿no? Otra característica es que no existen imágenes infradesniveles en espejo. Generalmente se compromete ABR, hay infradesnivel solo en ABR y a veces en B1, pero en este electrocardiograma ustedes ven que hay ABR. Luego, hay un infradesnivel del segmento PR por encima del segmento ST. Y eso nos dice que existe compromiso auricular. Estos cambios ocurren durante varios días. Después de varios días, el segmento ST vuelve a nivel isoeléctrico. Es decir, se vuelve isoeléctrico, vuelve a la línea basal. Y solo entonces, o incluso después de varios días, las ondas T se hacen negativas. Después de varias semanas o meses inclusive, el electrocardiograma regresa a lo normal. Entonces, ustedes deben recordar, 1, que en el infarto del miocardio los cambios son regionales. 2, los cambios se caracterizan por que existen varios infradesniveles como imágenes en espejo. 3, los cambios son transitorios. A veces en 2 días el segmento ST ya está isoeléctrico, ¿cierto? Y en 4 semanas el segmento ST y la onda T se han normalizado. Entonces, otra característica del electrocardiograma del paciente con pericarditis es que no existen ondas Q.
no se desarrolla ondas Q. Y no existe compromiso del complejo QRS. Entonces, estos 4 estadios, es decir, los cambios electrocardiográficos agudos. El segundo estadio es la caída del segmento ST. El tercer estadio es la negativización de las ondas T. Y el cuarto estadio es la normalización del electrocardiograma de los pacientes con pericarditis aguda. Pero recordar esta evolución que es muy importante para diferenciarlo de un infarto agudo de miocardio. Y finalmente, la última característica o la última manifestación clínica con la que puede evolucionar un paciente con pericarditis aguda es que estos pacientes pueden desarrollar derrame pericárdico. El derrame pericárdico, algunas condiciones importan del derrame pericárdico. La rapidez con la que se acumula, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se acumula muy rápidamente, nos puede llevar a sufrir de un taponamiento cardíaco. La rapidez y la cantidad con la que se acumula también nos puede llevar a sufrir del cuadro clínico de taponamiento cardíaco. Cuando sospechamos de que el paciente haya desarrollado un derrame pericárdico, cuando los ruidos cardíacos se vuelven suaves o están alejados o son difíciles de escuchar. Cuando el choque de punta no es palpable, a veces en la radiografía nosotros vemos cardiomegalia, pero no podemos palpar el choque de punta. Y el signo de Ewart o Ewart, que consiste en una zona de matidez asociada a egofonía, ¿no? Asociada a egofonía que se encuentra por debajo de la escápula izquierda y que se debe al desplazamiento de la base del pulmón izquierdo debido al derrame pericárdico. Eso también nos debe hacer sospechar de que el paciente ha desarrollado derrame pericárdico. Y en la radiografía de tórax lo que vamos a encontrar es una silueta cardíaca en cantimplora. Como en este caso, incluso aquí, ustedes pueden observar que el paciente tiene una doble sombra radiológica, ¿no es cierto? Esta es la sombra normal del corazón, más densa, y observen que esta hipodensidad más bien nos señala la dilatación del pericardio debido a la presencia de líquido. Muy bien, el electrocardiograma nos puede ayudar también a sospechar que el paciente ha desarrollado derrame pericárdico en buena cantidad e incluso que pueda estarse taponando, ¿no? Hay características electrocardiográficas que me dicen que el paciente ha desarrollado un gran derrame pericárdico, como por ejemplo, ¿cuáles son estas características? Complejos de bajo voltaje, ¿no? Ya cuando hablamos de electrocardiografía, les dije cuándo definimos o cómo definimos complejos de bajo voltaje. Cuando en las derivaciones de los miembros, el complejo QRS mide 5 milímetros o menos de 5 milímetros. Y en las derivaciones precordiales, los complejos QRS miden menos de 10 milímetros, como ocurre aquí. Y otra característica que nos debe hacer pensar que el paciente ha desarrollado un derrame pericárdico importante, un derrame pericárdico importante, es que presenta un signo que ustedes pueden ver acá, que se llama alternancia eléctrica. Observen, tiene un complejo QRS de un tamaño y otro chiquito, de un tamaño y otro pequeño, de un tamaño y otro pequeño. Eso mismo se ve en las otras precordiales. Complejo QRS pequeño, grande, pequeño, grande. Eso se llama alternancia eléctrica. Entonces, las dos características, si nosotros encontramos estas dos características en el electrocardiograma de un paciente con derrame pericárdico, podemos sospechar que el derrame es importante o que incluso se pueda estar taponando, ¿no? Para el diagnóstico de derrame pericárdico, esto nos ayuda a sospechar, la radiografía nos ayuda a sospechar, pero para hacer el diagnóstico definitivo, el examen gold estándar es la ecocardiografía. La ecocardiografía, como algunos de ustedes ya han visto, nos permite ver el derrame pericárdico, tanto la cantidad y la repercusión hemodinámica del mismo. Es un examen barato que se puede hacer al pie de la cama del paciente y nos da rápidamente el diagnóstico y las repercusiones hemodinámicas del mismo, ¿no?
Aquí tienen ustedes un derrame pericárdico importante. Aquí tienen ustedes otro derrame pericárdico, en este caso posterior, ¿no? Por debajo del ventrículo izquierdo. Bien, cuando el derrame pericárdico se acumula en una cantidad importante, o si no es en una cantidad importante, se acumula muy rápidamente, nos puede llevar al cuadro clínico de taponamiento cardíaco. ¿Y en qué consiste el taponamiento cardíaco? En el acúmulo suficiente de líquido en la cavidad pericárdica para impedir el llenado de los ventrículos. Para impedir el llenado de los ventrículos. Entonces, los ventrículos no se llenan adecuadamente debido a la cantidad de líquido presente en la cavidad pericárdica que impide la expansión ventricular durante la diástole, impidiendo de esta manera el llenado de los ventrículos, ¿no? El taponamiento cardíaco puede ser de diferentes orígenes. Puede ser de origen infeccioso, ya sea viral o idiopático. Generalmente también puede ser neoplásico o por insuficiencia renal, puede ser de origen urémico. También puede deberse a cirugía cardíaca, a traumatismos, a tuberculosis y a hemopericardio, que puede resultar del uso de anticoagulantes o puede resultar también de la ruptura o de la apertura de una disección aórtica en la cavidad pericárdica. Clínicamente, ¿qué características nos deben hacer pensar que el paciente está sufriendo de un taponamiento cardíaco? Existe una característica clínica conocida como la tríada de Beck. La tríada de Beck, ¿en qué consiste? Consiste en ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos cardíacos alejados, ¿no? La ingurgitación yugular se caracteriza porque hay cierta prominencia de la onda X, pero hay ausencia de la onda Y, o una onda Y muy, muy disminuida de tamaño. Generalmente hay ausencia de la onda Y. ¿Y por qué hay ausencia de la onda Y? Porque no hay llenado ventricular. Por eso se caracteriza la ingurgitación yugular. La hipotensión arterial se produce por la caída del gasto cardíaco. ¿Y por qué se produce la caída del gasto cardíaco? Porque se reduce la precarga, es decir, se reduce el llenado de los ventrículos. ¿Y por qué se reduce el llenado de los ventrículos? Porque el líquido acumulado en la cavidad pericárdica impide que los ventrículos se expandan, ¿no? El volumen que puede producir el cuadro clínico de taponamiento cardíaco depende de algunas condiciones. Por ejemplo, el volumen que puede producir el taponamiento cardíaco es variable. Como les acabo de mencionar, si el taponamiento se desarrolla muy rápido, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un traumatismo cerrado de tórax o en el caso de la apertura de una disección aórtica en cavidad pericárdica, si se desarrolla muy rápidamente o en el caso de un traumatismo abierto de tórax, ¿no? Si el volumen se acumula muy rápidamente, se puede desarrollar el cuadro de taponamiento cardíaco con cantidades de líquido tan bajas como 200 mililitros. Pero si el líquido se acumula en forma lenta, como ocurre, por ejemplo, en la pericarditis tuberculosa o en la pericarditis por lupus eritematoso sistémico, el pericardio puede llegar a contener cerca de 2 litros, de 2.000 mililitros, antes de desarrollar taponamiento cardíaco. Otra cosa que influye en el cuadro de taponamiento es el grosor del miocardio y el grosor del pericardio parietal. Cuanto más grueso es el miocardio, va a ser más resistente al taponamiento, ¿no? Es decir, las personas que tienen hipertrofia ventricular o auricular van a resistir un poco más la presión que le pueda producir una determinada cantidad de líquido en el pericardio. Y el grosor del pericardio parietal, ¿a qué se refiere? Si tenemos pericardios gruesos no distensibles, entonces el paciente va a desarrollar taponamiento cardíaco con pocas cantidades de líquido, ¿no? Entonces son otros factores que influyen en el desarrollo de taponamiento cardíaco. La radiografía de tórax nos puede mostrar desde una cardiomegalia tan importante como esta, a diferencia del derrame en que teníamos una imagen en cantimplora, aquí parece que el paciente tiene un derrame en matraz. Sin embargo, esto es característico de los cuadros de taponamiento cardíaco que son producidos por el acúmulo de grandes cantidades de líquido.
en los pacientes en los cuales el taponamiento se produce por un acúmulo muy rápido de líquido, la silueta cardíaca puede estar discretamente incrementada, puede haber una discreta cardiomegalia y aún puede parecer normal y el paciente tener taponamiento cardíaco. Nuevamente aquí también el examen gold estándar para hacer el diagnóstico de taponamiento cardíaco es la ecocardiografía. En la ecocardiografía lo que nosotros vamos a identificar es la cantidad de líquido que se ha acumulado alrededor del corazón y algunas características anatómicas que produce el acúmulo de líquido en el pericardio. Aquí ustedes ven lo que se llama el colapso de la pared del ventrículo derecho. Observen que durante la diástole, el ventrículo derecho se colapsa hacia el ventrículo izquierdo. Y antes que eso, mucho más precoz que este colapso de la pared ventricular derecha, es más frecuente el colapso de la pared auricular derecha. Con alguno de ustedes, de estos grupos, hemos visto este signo del desplazamiento de la aurícula derecha hacia adentro, colapso de la aurícula derecha, y eso es propio del taponamiento cardíaco, debido al acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica. El estudio Doppler también nos puede ayudar. El estudio Doppler de flujo a través de la válvula tricúspide, a través de la válvula mitral, también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de taponamiento. ¿Por qué? Porque hay unos cambios que también se producen en la pericarditis constrictiva y que consisten en que durante la inspiración la velocidad del flujo transvalvular tricuspideo se incrementa muchísimo y disminuye a nivel mitral, mientras que durante la expiración la velocidad de flujo a nivel de la válvula tricúspide disminuye y se incrementa a nivel de la válvula mitral. Y esto puede ocurrir también en las venas pulmonares. Durante la inspiración la velocidad de flujo cae en la vena pulmonar y se incrementa durante la expiración. Esas son características de las alteraciones del flujo que produce el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco también lo debemos sospechar cuando clínicamente nosotros encontramos esto que ya hemos revisado anteriormente, que se conoce como la maniobra de pulso paradójico, ¿no? Cuando el taponamiento es importante o cuando la afección, la repercusión hemodinámica del taponamiento es importante, podemos encontrar clínicamente, simplemente palpando el pulso, una reducción o aún una desaparición del pulso durante la inspiración. Sin embargo, en la mayoría de veces tenemos que hacer la maniobra de pulso paradójico tomándole la presión al paciente con el esfigmomanómetro, tomándole la presión y verificamos una caída de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Esto se debe a que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo comparten una pared, ¿no es cierto? ¿Cuál es? El septum interventricular. Entonces, cuando le pedimos al paciente que inspire, el ventrículo derecho se expande. Al expandirse el ventrículo derecho, el septum interventricular es empujado hacia la cavidad ventricular izquierda, disminuyendo aún más el volumen de llenado del ventrículo izquierdo. Esto hace que caiga el gasto cardíaco y sabemos que la presión arterial es el resultado del gasto por la resistencia vascular periférica. Cuando cae aún más el gasto cardíaco, entonces va a caer la presión arterial durante la sístole. Y el signo de pulso paradójico es muy frecuente en los pacientes con taponamiento cardíaco, aunque se puede ver también hasta en la tercera parte de los pacientes con pericarditis constrictiva. También se puede ver en los pacientes con shock hipovolémico, en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los pacientes que tienen embolismo pulmonar y en los pacientes que tienen infarto de ventrículo derecho. Entonces, debemos saber diferenciar todos estos cuadros, ¿no? A pesar de que
el pulso paradójico nos debe hacer sospechar mucho de tamponamiento cardíaco. Finalmente, el tratamiento de tamponamiento cardíaco tiene que ser la pericardiocentesis, es decir, la liberación de la presión del corazón producida por el acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica, ¿no? En la actualidad, en mi hospital, lo que hacemos es la liberación de líquido mediante los cirujanos de tórax y cardiovasculares. Antes lo hacía yo y lo hacíamos ya sea por vía precordial o por vía subsifoidea, ¿no es cierto? A veces el líquido está acumulado en tan cantidad que no hay problema con pulsar por vía precordial. Lo común es hacerlo por vía subsifoidea, ¿cierto? Y tratar de sacar la mayor cantidad de líquido posible. Recuerden que cuando ustedes sacan líquido de la cavidad pericárdica, siempre hay que mandarlo a examinar. Entonces, mandar muestras para diferentes estudios, porque tienen que recordar que una de las causas frecuentes de taponamiento cardíaco y de derrame pericárdico son las causas neoplásicas. A veces las neoplasias se manifiestan inicialmente únicamente por un derrame pericárdico y esto nos permite establecer el diagnóstico de la causa del derrame pericárdico y del taponamiento cardíaco. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí y si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Perdón, no te entiendo bien. Espérate, voy a aumentar un poquito el volumen. ¿Qué me decías? Sí, lo vamos a revisar en la siguiente clase, porque nos hemos quedado todavía en desarrollar un poco, hacer un poco el diagnóstico diferencial de pericarditis aguda. El diagnóstico de pericarditis aguda es un diagnóstico de descarte, porque no existe un examen auxiliar exclusivo que me permita decir, esta es una pericarditis por virus o por bacterias o por otras causas. Entonces, ¿qué resulta? Que antes de decir que el paciente tiene una pericarditis aguda, tenemos que descartar las otras formas de pericarditis y eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. Si descartamos las otras formas de pericarditis, la forma más frecuente de pericarditis aguda es la producida por agentes infecciosos y dentro de los agentes infecciosos son los agentes virales. Y sí existe, más que tratamiento específico antiviral, existe un tratamiento sintomático que nos puede ayudar a combatir el cuadro de pericarditis. Sí, eso lo vamos a revisar después. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ángela. Sí, doctor. Mi pregunta era sobre la pericardiocentesis. ¿Cuánto líquido más o menos se puede retirar el paciente? Esa es una buena pregunta. Todo el que puede. Porque si usted va a hacer pericardiocentesis, ¿qué significa? Que el paciente se está taponando. Muy buena pregunta, doctora, porque me da pie a decir que la pericardiocentesis no se puede hacer como la toracocentesis, por ejemplo. No es bueno hacer la pericardiocentesis con fines diagnósticos, por ejemplo. Ahora lo voy a punzar y voy a sacar un poquito de líquido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la respuesta es sencilla, porque cuando usted punza, produce inflamación. Entonces, lo más probable es que si lo punza solamente con fines diagnósticos, eso se inflame aún más y el líquido se inflame aún más. Entonces, y el líquido se acumula aún más, perdón. Entonces, lo que usted tiene que saber es que si va a punzar al paciente, ¿no? Si va a punzar al paciente, lo tiene que hacer porque es estrictamente necesario. Le va a salvar la vida con la punción. Porque si sabe que lo punza, eso se va a inflamar más. Entonces no lo puede punzar con fines diagnósticos. Por lo menos no es la actitud común punzar el pericardio con fines diagnósticos. ¿Ya? Eso uno. Y dos, si no lo va a punzar con fines diagnósticos, ¿cuál es la finalidad de la punción? Se punza especialmente cuando el paciente está sufriendo
taponamiento cardíaco. Y si el paciente está sufriendo taponamiento cardíaco, usted tiene que sacar la mayor cantidad de líquido posible. La mayor cantidad de líquido posible. ¿Sí? Todo lo que pueda sacar. A veces no es posible sacar todo, pero cuando se saca una buena cantidad, entonces se le salva la vida al paciente. Recuerden una cosa, ahí no queda nuestra actitud. Hay que saber cuál es el origen del derrame. Recuerden lo que les he dicho, rara vez la pericarditis es problema propio del corazón. La pericarditis generalmente es metastásica, y ya sea por metástasis infecciosa o ya sea por metástasis neoplásica o es complicación de otras patologías. El corazón rara vez es el responsable del derrame pericárdico. Entonces lo que sigue es descubrir por qué se ha producido el derrame. Bueno, eso ya no es chamba del cardiólogo, es chamba de otras personas. ¿Contesta esa su pregunta, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Esperemos que el lunes ya la universidad esté libre y para seguir avanzando el curso. Gracias por su atención y ya nos vemos el lunes. Igualmente, doctores. Hasta luego. Un saludo, Tito, cuídese. Adiós.